El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante. Todos los emprendimientos que existen tienen un parámetro de mortalidad que se ha estudiado por mucho tiempo en temas de qué pasa con estas empresas que emprenden y que comienzan un camino. Una de las razones principales por las que hay mortandad en estos emprendimientos es justo el tema que vamos a ver hoy. Es arrancar sin la existencia de un modelo de negocio definido. Y digamos que este es el cimiento básico de un emprendimiento. Todo aquello que ustedes tengan en mente llevar a cabo o que ya lo tienen echado a andar, tendría que tener este modelaje para poder entonces comprender perfectamente bien los pasos que siguen. Por lo tanto, el día de hoy nos tomará esta parte de entender por qué un modelo de negocio es tan importante y cuáles son los componentes. Hoy aprenderemos uno a uno cómo desarrollarlos. La teoría no nos sirve de nada si no entendemos cómo hacer. Le vamos a pedir a la gente que va entrando si nos hace el favor de silenciar sus micrófonos para que no nos esté ocasionando distracción y ruido. Les agradezco mucho a todos. Entonces, bueno, arrancamos. Lo primero que tenemos que decir en toda esta historia es qué razón tiene o por qué yo tendría que conformar un modelo de negocio. La respuesta es, y se deriva de tres elementos fundamentales: el producto, el mercado objetivo y la operación empresarial básica. En temas de producto, lo que te permite un modelo de negocio es delimitar y definir perfectamente bien qué es tu producto o servicio para que cualquier persona que escuche sobre tu propuesta pueda entenderlo con claridad. Lo segundo es, y no por ser menos importante, es igual de importante, es delimitar el mercado objetivo al que vas dirigido. Si no tenemos un mercado, primero, no podemos tener un producto. Es una equivocación generar un producto y después decir, ¿a quién se lo voy a vender? Eso es una equivocación muy grande. Primero tenemos que definir qué se necesita en el entorno, quién lo necesita, cómo lo necesita, para qué lo necesita y en función de eso gestar un producto que tenga las características para conquistar a ese segmento de mercado. Entonces, hoy vamos a ver estos elementos importantes que un modelo de negocio te genera. Y por último, un modelo de negocio te da los aspectos básicos de cómo operar una organización. Si se dan cuenta, es el paso número 1 antes de cualquier emprendimiento. Hay un paso 0 que tiene que ver con la actitud emprendedora, pero ese no es el tema del día de hoy. O sea, nosotros tendríamos que cambiar nuestros hábitos, usos y costumbres para convertirnos en emprendedores de actitud. Ese sería el paso 0. Y el paso 1 es generar un modelo de negocio para poder bocetar tu proyecto y después definirlo con un plan de negocio. Hay una parte en donde se confunde el concepto de un modelo y el concepto de un plan. El modelo es el que vamos a ver el día de hoy. Está basado en la metodología Canvas de Alexander Osterwalder y tenemos por otro lado un plan de negocio que es hacer un zoom en cada componente del modelo para generar una definición que permita hacer un GPS, literalmente, de cómo llevar a cabo tu emprendimiento y materializarlo. Entonces, para esto se necesita conformar un modelo de negocio. Por favor, silencien sus micrófonos. Vamos a ver qué dos partes importantes tienen que considerarse como origen de un modelo de negocio. Tenemos dos partes. La primera corresponde al mercado y la segunda a la parte de empresa, de cómo operar una empresa. Estos dos componentes, digamos que macro componentes, son los que se generan dentro del modelaje de un negocio. Veamos en un lienzo Canvas, que bueno, esto está un poquito nada más hecho más lindo que el lienzo de Osterwalder, pero es el mismo. Si se dan cuenta, a la mitad del lienzo, en la parte izquierda del lienzo, están los componentes operativos y en la parte derecha están los componentes de mercado. Los componentes de mercado los vamos a mencionar de forma muy rápida, los vamos a ir viendo uno por uno en este taller, pero el primer componente, que ese es otro tema de utilizar mal el lienzo Canvas,
el primer componente siempre es el segmento de mercado. No es el producto, servicio o propuesta de valor, no. Es el segmento de mercado. Necesitamos perfilar a un segmento de mercado en donde creemos como hipótesis que es en donde necesitan el producto o servicio que traigo en mente materializar. Si es que ya lo materialicé, pues tengo que investigar qué segmento de mercado es el que maximiza la demanda de mi producto o servicio. Pero el primer componente es segmentación de mercado y ahorita vamos a ver qué es segmentar de forma adecuada un mercado. El segundo componente es la propuesta de valor. Alexander Osterwalder, de forma muy pertinente, dijo, no se trata de vender productos o servicios, se trata de vender valores asociados a ese producto o servicio. La gente no compra cajas, no compra plumas, compra el beneficio asociado del producto mismo. Por lo tanto, le llama propuesta de valor, lo cual es maravilloso y ya lo veremos con detalle. El tercer componente se llama canal de distribución o comunicación. Ya veremos de qué va este componente, de qué trata. El cuarto componente es relación con el cliente, entendiéndose por cliente el que ya me compró. Es distinto decir segmento de mercado, que es el deseable a conquistar, a decir cómo me relaciono con una, dos o 1000 personas que ya me compraron. ¿Cómo hago esa relación para evitar fenómenos que ya veremos a continuación, que tienen que ver con deslealtad de marcas? Y el quinto componente y último de la parte de mercado se llama flujo de ingreso o fuentes de ingreso. Y es cuáles son todos estos componentes que me harán ganar dinero de mi propuesta de valor. Entonces ya veremos ahorita cómo es pertinente armar y generar ese apartado de fuente de ingresos. Estos son los 5 primeros componentes que tienen que ver con el mercado. Iniciamos con los que tienen que ver con la operación empresarial. Y el primer componente o sexto componente de todo el lienzo es actividades clave. ¿Qué tengo que hacer? Verbos, ar, er, ir, acciones. ¿Qué tengo que hacer? Como pasos sistemáticos para poder materializar mi proyecto empresarial. Después viene con qué lo voy a hacer, que es el séptimo componente o segundo componente de operación, que se llama recursos clave. ¿Con qué lo voy a hacer? Y ahí vamos a ver que hay 7 recursos clave principales y vamos a entender cómo son y cuáles son. El octavo componente o tercero de la operación se llama alianza estratégica. ¿Con quién me voy a unir para sumar y empoderar mi propuesta de valor? Octavo componente. Noveno y último es estructura de costos. ¿Cuál es la parte que tengo que considerar para saber cómo cimentar estos costos fijos, estos costos variables, estos costos de inversión que necesito conocer para poder saber la factibilidad de mi proyecto empresarial? Oye, Claudia, ¿pero por qué el noveno componente es el último y nos dice la factibilidad? Bueno, porque para que tú puedas tener esta estructura necesitas conocer antes todos los 8 componentes anteriores. Entonces, estos son los 9 componentes que conforman a un modelo de negocio. Lo que nos toca ahora es ver uno por uno de forma muy minuciosa para asegurar que tú puedas generar tu modelo de negocio con un entendimiento perfectamente claro de cómo se hace. Bueno, yo siempre he dicho que si Alexander Osterwalder me conociera, me ahorcaba o me acribillaba, porque yo he cambiado un poco el lienzo Canvas por un tiro al blanco. Y lo hago así porque es mucho más claro visualizarlo de esa forma que a veces entender la forma correcta de ir siguiendo los componentes del lienzo. El primer componente que nos dice Alexander Osterwalder y que lo está refiriendo a este icono que viene aquí, que es esta personita que aparece en su lienzo, corresponde justo al segmento de mercado. ¿Y por qué yo lo visualizo como el 1000 de una diana, que es como se le llama a este tiro? A ver, se le localiza en esa parte chiquitita, pero que da 1000 puntos porque justo el segmento de mercado no es el más grande, pero sí es el más efectivo. Y cuando hablamos de eficiencia, tiene que ver con el más efectivo para la venta. No tiene ningún sentido estar tirándole a los que son y que me dan 100 de venta
que aunque son los más grandes, son a los que les tengo que rogar para que me compren. ¿Por qué? Porque no me necesitan, no necesitan mi producto o servicio. En cambio, estos que generan el 1000 de venta, como ejemplo, 1000, es chiquito, el más chiquito, pero es el más efectivo en términos de sacar más rápidamente la billetera y comprarme porque en verdad me necesitan. No hay que pedirles. Ellos por anticipado ya tienen la necesidad de adquirir este producto o servicio que satisface lo que no han satisfecho, ni con el mercado ni con otros productos. Entonces, ¿qué necesito para poder encontrar a ese segmento de mercado objetivo? Para poder encontrarlo, necesito recurrir a 7 criterios de perfilamiento. Fíjense que haciendo un paréntesis en todo esto, en muchas pláticas, conferencias, talleres, me he preguntado y le he preguntado al público, ¿por qué todo es 7? 7 días de la semana, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 7 criterios de perfilamiento, 7 elementos de recursos financieros. O sea, ¿por qué todo es 7? Y por fin encontré la respuesta hace apenas unas semanas. Se comenta que el 7 es el número perfecto de la recordación y de la eficiencia en la ejecución. Yo dije, wow, o sea, ok, bueno, pues entonces creamos que es así y por eso también hay 7 criterios de perfilamiento perfectamente definidos. El primer criterio tiene que ver con el criterio geográfico. Y aquí voy a comenzar a hacer una similitud con uno de mis proyectos empresariales que llegaron posterior a la Agencia de Investigación de Mercados. Un proyecto que llegó posterior a la agencia, que fue mi primer emprendimiento, resultó de una necesidad que primero identifiqué en mi hijo cuando tenía 8 años, hoy tiene 23, pero cuando tenía 8 años, él me dijo alguna vez, mamá, ahorita vengo, me voy a divertir con mis amigos en Plaza Satélite. El primer shock emocional que me dio fue decir, jamás en mi vida a los 8 años yo le hubiera dicho a mi mamá, ahorita vengo, voy con mis amigos porque me va a decir, cochina, escuincla, mocosa, que ella te manda sola o qué. Fue el primer impacto generacional que yo dije, wow, quiere decir que hoy, si estos cuatitos andan medio revolucionados, y yo le dije, a ver, primero pides permiso, a ver si te lo doy. Segundo, ¿qué tiene de emocionante ir a caminar a Plaza Satélite con tus amigos? Y su respuesta detonó el identificar una necesidad no satisfecha, porque él me dijo, mamá, si tienes una mejor decisión para que yo me pueda divertir o si tienes una recomendación, pues solo dímela. Y entonces yo dije, bueno, pues el cine, ¿no? Porque no quiero decirle videojuegos, porque los papás odiamos verlos solos sentados jugando videojuegos. Entonces yo le dije, está bien, el cine puede ser una opción. Y me dijo, ve la cartelera, solamente es mayor de 15 años y yo tengo 8. Si quieres voy a alguna de estas. Y yo, no, claro que no. Me dice, bueno, pues entonces tú dime qué más puedo hacer. En mi mente pasaron métodos de diversión que existían en mi época. Yo acabo de cumplir 50 años antier, o no sé, el 26 de septiembre. Y francamente, en mi época de niña, yo podía salir a andar en bicicleta, andar en patines, jugar bote pateado, a las escondidillas en la calle. Y a las 7 de la noche que se empezaba a meter el sol, mamá gritaba y decía, vétete, Claudia, porque ya es hora de hacer tareas, ¿no? Y tú así de, ¡ay, sí, ya voy corriendo! O a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Qué cosa pasa hoy que jamás en la vida yo podría imaginar a mis hijos jugando en la calle hoy? Me apanicaría la situación. Por lo tanto, entendí un segundo fenómeno, que todo ha cambiado y transiciona. Entonces, me quedé con esa, bueno, evidentemente llevé a mi hijo a Plaza Satélite a caminar con sus amigos porque no hubo ninguna opción de por medio. Todo esto lo comento porque todo emprendimiento debe de surgir de una necesidad que te detone después de investigar tu entorno, pero que valides. No podía dar por hecho que esa era una necesidad de todos los chavitos entre 8 años y 17 años de edad. ¿Por qué en ese rango, Claudia? Pues porque a los 18 años de edad yo sabía que si ya tenían IFE, podían ir a algunos de los lugares que, dicho sea de pasos, es otro elemento, les dicen antros. Si yo a mi papá o a mi mamá le hubiera dicho, voy a un antro, bueno, mi papá y mi mamá se ponen de pestaña y dicen, ¿cómo que vas a un antro? Hoy así les llaman y uno tiene que empezar a adaptarse a estas nuevas formas de vivir. Uno no puede aislarse y decir, eso está mal, no.
Eso es lo normal hoy y desafortunadamente hay que entender que es un antro, ¿no? Por definición, que a lo mejor para mis papás implicaba otra cosa y hoy es un lugar en donde van a oír música y desafortunadamente a veces van a tomar, pero eso es a los 18 años. Entonces mi rango decía, pues, ¿qué hacen los chavitos entre 8 y 17 años de edad? Ese fue mi primer parámetro que te invito a que cada emprendimiento tenga un detonante a partir de una necesidad para que se convierta en una oportunidad. Como yo me he dedicado desde hace 23 años al estudio de mercados, entonces yo dije, bueno, voy a hacer un estudio yo por mi cuenta directamente para entender si la necesidad de mi hijo se repite en otros chicos de su edad. Pues la respuesta fue sí. La frustración de los papás era verlos metidos en las consolas todo el tiempo. Y la frustración de los niños es, mi papá se enoja, mi mamá se enoja, pero que me digan qué otra cosa puedo hacer, que me den opciones y alternativas. Y entonces los papás caían en la misma situación que yo de decir, pues es que no hay otras opciones y alternativas hoy. Si no es la tecnología, el Facebook, el Twitter, las redes sociales en general, el WhatsApp o jugar videojuegos. O sea, porque no está afuera tan seguro como para decir que se salgan a jugar o a patinar. Entonces, a partir de ese momento comencé yo a pensar y empecé a perfilar el segmento al que yo iba dirigido. Hoy no sabía qué es lo que iba a ser mi producto, pero sí sabía que había un segmento de mercado que requería de mi atención para ver qué podía generar para ellos. No tenía la menor idea de qué era. ¿Por qué yo no tenía la menor idea? Pues porque yo no soy quien lo iba a consumir. Los que tienen la idea perfecta son ellos, los chavitos entre 8 y 17 años de edad. A ellos hay que preguntarles qué necesitan para divertirse. Esa es la forma correcta de gestar un producto o servicio, no por lo que a mí se me ocurra, sino por lo que necesita el segmento de mercado al que voy definido. Silenciamos computadoras, por favorcito. Y entonces, bueno, empezamos con el primer criterio tomando este ejemplo para que puedan ustedes como muy bien entender cada concepto. Una vez que yo sabía que la necesidad estaba entre niños o chavitos de 7 a 17 años de edad, yo podía empezar a investigar en qué zona geográfica, si me quería mover a nivel República Mexicana, que era mi objetivo, en qué parte de la República Mexicana había la mayor concentración de chavitos en ese rango de edad. Ese era mi primer gran cuestionamiento. ¿Por qué? Pues porque hay que poner proyectos empresariales en donde más demanden de ese producto o servicio. Si tú nada más quieres estar en una zona, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, está bien, pero entonces identifica qué delegaciones dentro de la Ciudad de México tienen la mayor concentración del segmento de mercado que estás buscando. Así fue el primer paso. La parte geográfica, que investigando en INEGI, esa es la fuente de información primordial para el perfilamiento geográfico del segmento de mercado objetivo. Si yo me meto a INEGI, yo puedo ahí estar filtrando entre rangos de edad en donde se encuentra la mayor concentración de ese rango que estoy buscando. Y la sorpresa fue que en 3 municipios del Estado de México se reúne el 65% de jóvenes en ese rango de edad o de niños en ese rango de edad. Eso fue maravilloso para mí porque dije, oye, maravilloso, yo vivo en uno de esos municipios, era Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. Entonces dije, bueno, yo vivo en Naucalpan, es maravilloso poder vivir en donde se encuentra el segmento que va a maximizar mi demanda. Al menos yo tenía ya esa idea, tenía qué número de jóvenes eran o qué número de niños y tenía que empezar a perfilar lo demás para encontrar mi segmento objetivo. La segunda parte del perfilamiento es el demográfico. Aquí hay 4 variables principales dentro del perfilamiento demográfico. La primera es el género, masculino o femenino. Hay quien me dice, oye, pero ¿por qué tengo que definir solo venderles o a hombres o a mujeres? Yo les digo, a ver, no se trata de que no les vendas a hombres y a mujeres. Se trata que identifiques quién, si hombre o mujer, estaría más dispuesto a consumir tu oferta por encima del otro. Entonces, se trata de eso. ¿Por qué? Pues porque a quien primero conquisto es a quien más oportunidad tengo de llegar porque son un mayor número. Esto nos lleva aquí a mi cuestionamiento de decir, a ver, ¿quién es quien tiene más necesidad de diversión? ¿Un hombre o una mujer? Y mi respuesta fue, porque lo investigué, no porque yo lo supuse,
que era por igual en este concepto de diversión. Tanto niñas como niños tenían la misma necesidad de divertirse, porque no es de que los niños pudieran salir a jugar y las niñas no. No, aquí parejo no pueden salir a jugar ni niños ni niñas. Entonces yo dije, bueno, pues aquí sí de forma indistinta es niño y niña. Pero hay algunos otros productos o servicios que sí tienen una clara preferencia en términos de consumo, ya sea de mujeres o de hombres. Hay que aprender a observar eso, porque entre más fino sea el perfilamiento, mucho más fácil entras tú al mercado. Entonces, de la parte demográfica dijimos que eran 4 variables. La primera es género. La segunda es rango de edad, que yo ya lo tenía muy bien definido, que eran de 7 a 17 años de edad. Entonces yo tenía que investigar a ese rango de niños y niñas que vivían en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán. Ven cómo se va haciendo un filtro, se le llama funnel, de lo general a lo muy particular, y vas generando particularidades que te hacen literalmente darle con el dardo al tiro al blanco, o sea, al 1000, ¿no? A la diana en el 1000. Entonces, demográfico, segundo criterio, tiene que ver con esta parte de rango de edad. El tercero tiene que ver con nivel de escolaridad. ¿Por qué es importante el nivel de escolaridad? En mi caso estaba muy definido y era primaria y los primeros años de secundaria, no que es el primer año que tienes 12, 13 años. Pero en realidad, y bueno, ya hasta tercero de secundaria, ¿no? Ya a los 18 ya entras a prepa. Entonces, ese es como el parámetro generalizado. Pero habrá veces que tú no sepas en qué rango de edad está tu segmento definido. Tú ahí tienes que observar lo mismo que observaste cuando definiste el género. ¿En qué rango de edad se encuentran concentradas las personas que sacan más rápido la billetera por una oferta como la que yo quiero proponer? En mi caso, solamente el tema de diversión. No sabía ni cómo tenía que ser la diversión, ¿eh? Ya verán cómo se va generando a partir del perfilamiento el poder ya investigar no al mundo entero, sino al segmento de mercado que ya está perfilado. Entonces, con ellos vas e investigas. Ok, perdónenme, demográfico es género, dijimos. Después, ¿qué dijimos? A ver quién me dice, para ver si están despiertos. Género, ¿qué sigue? Rango de edad. Perfecto, rango de edad. El tercero es nivel de escolaridad. Y el cuarto y último tiene que ver con si no hay escolaridad, y si hay, ya el cuarto no sucede, pero si no hay escolaridad definida, ¿no? Porque habrá quien tenga hasta primaria, secundaria, y no hay una escolaridad definida, entonces se toma la parte de ocupación. ¿Por qué este cuarto elemento de la parte demográfica puede o no existir? Porque si tú tienes una definición de 7 a 12 años, o de 7 a 17, perdón, evidentemente, la gran mayoría, y sobre todo después del nivel socioeconómico, que es el que sigue, sabrás que es estudiante. Entonces, no tiene caso preguntar qué ocupación tiene. Si fueran jóvenes, a lo mejor de mayoría de edad, pues yo sabría que sí tendría que preguntar ocupación, porque a partir de la mayoría de edad hay un número también mayor de personas que pueden ser población económicamente activa. Entonces, la parte de ocupación, tú decides si es una variable demográfica que incluyes o no. El tercer elemento de perfilamiento es el nivel socioeconómico. Este tiene una gran relevancia porque mucha gente, muchos emprendedores, escucho continuamente que dicen, es que yo con mi producto voy a llegar a todo México. A ver, lo primero es, les digo, es lo peor que puedes hacer, abarcar un espectro tan grande cuando a ti nadie te conoce, cuando tú estás empezando a entrar a un mercado. Entre más específico seas en perfilar tu segmento, más fácil es conquistable y mayor es la oportunidad de apertura en el mercado. Por lo tanto, el nivel socioeconómico no puede ser de todos los niveles que hay en México. No, no, claro que no. Existe una problemática muy grande cuando pones a competir o a convivir a los niveles socioeconómicos en la compra de un producto o servicio. Y te explico por qué. La pirámide poblacional en México, según la AMAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, la máxima autoridad en México para clasificar los niveles socioeconómicos, según la AMAI, los niveles socioeconómicos generales están de la siguiente forma clasificados. En la puntita de la pirámide poblacional, con una agregación más o menos del 3%, se encuentra el nivel socioeconómico AB.
¿Qué es el nivel socioeconómico AB? La clase rica de este país. Por eso es el 3% solamente, que es muy bueno para cuando buscas financiamiento, ¿eh? Pero bueno, el 3%. ¿Qué características tiene el AB? A ver, aquí no es la clase rica, es la clase multimillonaria. Es los Slim, los Azcárraga, los Lozada, los Salinas Pliego. O sea, es la gente que verdaderamente por linaje, ¿no? Por herencia de empresas de su familia, están en esa posición socioeconómica. AMAI lo clasifica también por rangos de ingreso. Te invito a que visites, fíjense bien, el geográfico y el demográfico lo obtienes de INEGI sin ningún problema. El nivel socioeconómico lo obtienes de los seminarios AMAI, A-M-A y de Ignacio, A-M-A y de Ignacio. En AMAI ahí es en donde encuentras estas características. Evidentemente las están continuamente, y no tan continuamente, 3, 4 años a veces tardan en estarlas actualizando de acuerdo a cómo se va moviendo la capacidad de ingresos y de pago de las familias en México. Pero para fines prácticos, el AB es ese 3% de esos millonarios. Viene a continuación un nivel socioeconómico que a mí siempre me ha parecido extraordinario para hacer negocios, de arranque. Ya después mi vida se ha tornado en hacer proyectos sociales, pero primero tienes que monetizar y tener respaldo para poder empezar a generar altruismo. Hacerlo al revés es muy complejo, excepto para Carlos Slim, ¿no? Que puede tener una fundación, Fundación Telmex, y ser una gran fundación, pues sí, pero con un respaldo de mucho dinero, de capital, que puede sostener a la fundación en términos de donaciones. Pero en este caso, que somos emprendedores que comenzamos, el mundo ideal es tomar un nivel socioeconómico que te asegure que puedas entrar hacia él, que puedas realmente conquistarlo y que tenga capacidad de excedente de ingreso para poder pagar por un producto o servicio que no es canasta básica o primera necesidad. Por lo tanto, ese nivel interesante se llama C+, que es la clase media alta. ¿Por qué es interesante este nivel socioeconómico? Pues porque, ¿qué creen? Este nivel socioeconómico alguna vez fue clase media. Y entonces tiene la sensibilidad de haber padecido eso que padece la clase C típica, que es la clase media que está debajo de ellos, pero con esfuerzo porque sus papás les dieron algún estudio de licenciatura o porque se casaron con alguien que uniendo esfuerzos pudieron lograr algo mucho mejor de lo que ellos tenían con sus papás, por algunas cuestiones de haber puesto un negocio que se convirtió en exitoso, pero cualquier elemento hace que un C+ alguna vez fuese típico. Oye, Claudia, ¿y eso qué lo hace de interesante? Bueno, conociendo a un C+, con este antecedente, tú puedes saber qué es lo que los mueve al consumo. Y ahorita lo vamos a ver cuando entremos a la parte de patrones de compra. Tú puedes saber claramente un C+ por qué consume o cómo está su driver de consumo o su decisión de compra. Entonces, el C+ tiene también un poquito de excedente por encima de lo que puede tener un C típico, que es la clase media, y muy, obviamente, no al nivel de una B, pero una B es un segmento súper demandante. Es un segmento que solo las grandes marcas de prestigio que llevan mucho tiempo picando el mercado para poder entrar y estar en la cima en donde hoy están, solamente ese tipo de marcas es consumida por un AB que es selectivo, que ahorita vamos a ver qué atributos lo mueven al consumo, pero realmente no es que un emprendimiento de arranque fácilmente pueda conquistar a un AB. El AB, el C+, el C típico, y luego tenemos de forma general, para no entrar en el C-, C+, o sea, así es la base de la pirámide, la BDP. Se le conoce como BDP o en AMAI como el nivel socioeconómico D de dedo, E de Eduardo, DE. Esta base de la pirámide en México representa de 125 millones de habitantes que somos. En esta aproximación del último censo que está inconcluso pero que se proyectó, en estos 125 millones de habitantes que somos, la base de la pirámide son 70 millones. Es decir, eso nos puede dar la razón por la cual somos considerados un país emergente, antes llamado tercermundista, que se oía tan feo que le cambiaron el nombre y ahora nos dicen país emergente. ¿Por qué razón? Pues porque de 125 millones, 70 millones son de la base de la pirámide. Claudia, ¿y realmente se puede
prever, tener un negocio para la base de la pirámide si no tienen poder adquisitivo suficiente? La respuesta es sí. Salinas Pliego se hizo millonario de esa forma, pensando en cómo obtener un peso de estos 70 millones para tener un negocio de 70 millones de pesos diarios. Que no es que te lo dieran los 70 millones porque ahí entran bebés y no es el caso, pero el concepto de esta tienda que hizo famoso al grupo, bueno, ya para qué lo digo, ¿verdad? Al grupo Salinas Pliego, que es Electra, pues ese tiene su origen en pensar cómo puedo llegar a la base de la pirámide, no pagando mucho, sino a bonos chiquitos, pero por mucho tiempo. Y lo cual permite que accedan a unos artículos que no puede ser posible si tuvieran que pagarlo de contado. Entonces, todos estos elementos pueden hacernos pensar en que los negocios de volumen están en la base de la pirámide y en la clase media. De volumen. ¿Por qué de volumen? Pues porque son muchos. De un pesito, de 2 pesitos, de 10 pesitos, de cada uno de ellos, es mucha la concentración poblacional en la base de la pirámide y en la clase media típica. Si yo quiero trabajar en un tema de valor más que de volumen, entonces me muevo hacia el C+, que va a pagar más por un producto que está definido para él, no para la clase media, porque él quiere olvidar que fue clase media en algún momento. Entonces él prefiere saber que es un producto hecho para él, para sus características, para su patrón de compra, que vamos a ver a continuación, patrón de consumo, para su psicografía, pero es para él. No le hagas recordar que algunas veces fue ese típico porque lo quiere olvidar en su vida. Créanme que no son recuerdos placenteros. Lo único placentero es haber vivido con papá y mamá, pero cómo papá y mamá se tronaban los dedos es algo que no se quiere recordar. Por lo tanto, en ese más hay que prestar mucha atención. Ahorita vamos a ver en qué aspectos. Pero este más es así. Y el AB, bueno, el AB es exclusivo, es muy demandante en términos de calidad, en términos de durabilidad. A veces son medio marrillos y entonces son al mejor precio, pero que haga maravillas y entonces son difíciles de convencer, etcétera, etcétera, etcétera. Es para mí el segmento de mercado más complejo es el AB. Para mí, desde mi perspectiva como emprendedora, digo, lo más que puedo tener es una empresa de 18 años, pero que no es una gran empresa, ¿no? Aspira y hoy es una mediana empresa, pero falta mucho camino por andar. Bueno, nada más veamos los grandes corporativos, ¿no? Procter & Gamble, donde yo estuve trabajando hace unos años muy atrás. Procter & Gamble es una empresa que data desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que comienzan con velas para los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y este es el origen de Procter & Gamble, ¿no? La venta de veladoras. Y ya de ahí la parafina fue la base de toda su producción. Entonces los detergentes, los shampoos, todo eso tiene como base la parafina, que fue el origen en las veladoras, porque se den una idea de cómo los negocios van evolucionando. Pero hablamos de un negocio que ha crecido en los últimos, no sé, cuántos años, ¿no? 150 años. Las empresas que tenemos 18 años, 20 años, lo más que puede pasar es aspirar a ser una mediana empresa. Entonces, perdón, el nivel socioeconómico lo tienes que definir muy bien. Claudia, ¿puedo combinar niveles socioeconómicos? No, no es lo pertinente, porque es muy diferente cómo piensan, cómo es su patrón de compra, de consumo y sus predisposiciones de un nivel C típico o clase media que un C+. O que un C más de una BDP, o que un C de una BDP. O sea, no tienen nada en común, nada más que tienen que consumir y satisfacer necesidades. Pero entonces tienes que tener cuidado de no mezclar niveles socioeconómicos. Conquista primero a uno. Ese fue el precepto de Steve Jobs. Steve Jobs dijo, yo voy a hacer productos para conquistar las clases altas de los países del mundo. Oye, eso no es verdad, porque yo tengo un iPhone y no soy de la clase alta. Ah, ¿qué crees? Tú eres mercado aspiracional, pero en ti no pensó Steve Jobs cuando pensó en el precio, en los gadgets y en el color sobrio que a la clase AB del mundo le importa. Que le importan los negros, los plateados y los blancos. Hasta que se murió Steve Jobs, salió el iPhone Colors, porque él estaba seguro que los colores no eran un elemento de consumo para la clase alta del mundo. Pero cuando empezó a ver que había mercado aspiracional, que vendía lo que fuera por tener un iPhone o un iPad, entonces se dio cuenta de que los colores, y eso fue su gente ya que falleció él, que los colores podían ser parte de los productos. Pero dense cuenta cómo el nivel socioeconómico al que él conquistó abrió el mercado para que después se sumara quien quisiera. Pero el pensamiento
el producto fue definido en todos los aspectos para la clase alta de los países. Entonces, el nivel socioeconómico es sumamente importante para poder aperturar el mercado. Estoy tomándome mucho tiempo en este primer componente porque es la base. Si tú tienes un buen perfilamiento de tu segmento de mercado, todo lo demás sale como hilo de media porque se basa en esto. Entonces, psicográfico, y como hilo de media es porque si a las mujeres se nos va un cachito la media, de repente ya se fue la media completa. Así es estos elementos de antecedente para los 8 componentes restantes. El psicográfico, a ver, geográfico y demográfico lo obtenemos de AMAI. Nivel discúlpenme, de INEGI. Nivel socioeconómico de AMAI. ¿De dónde obtengo el psicográfico y qué es el perfilamiento psicográfico? Desde mi perspectiva, es el más complejo de todos los perfilamientos, porque tiene que ver con lo que piensa este segmento que ya perfilaste, en dónde está ubicado geográficamente, qué características demográficas tiene, de qué nivel socioeconómico o a qué nivel socioeconómico pertenece. Lo siguiente es qué piensa ese segmento con los 3 criterios anteriores. ¿Qué piensa? ¿De qué le gusta opinar? ¿De qué cuestiones hace o qué cuestiones hace que se relacione con las demás personas? ¿Qué piensa en términos generales? ¿Y eso de dónde lo saco? Lo demás es muy claro de dónde. Esto es un intangible. ¿De dónde saco esto? Bueno, mi respuesta es, yo solo he encontrado 2 elementos de dónde obtenerlo. Lo primero es de algunos artículos que se han hecho, de qué pensamiento hay, entre ellos AMAI lo ha hecho también, de qué piensan algunos niveles socioeconómicos, algunos rangos de edad, etcétera. Pero hay una tesis en particular del ITAM de 2 muchachos que con todo gusto al finalizar toda esta sesión, yo le voy a mandar ayer un URL de un Dropbox que tiene muchísimos materiales que a través de los años, lleva más de 15 años, yo creo que es el Dropbox, no es cierto, porque Drop no lleva tanto, bueno, no sé cuántos años, hay como 650 personas que están en ese Drop compartido, porque hay muchos materiales útiles para los emprendedores y uno de esos es esa tesis. Me di a la tarea de resumirla porque ellos hicieron muy bien la tarea de su tesis profesional para poder describir cómo poder observar de forma metódica el comportamiento de la gente para perfilarlo psicográficamente. Entonces, bueno, la parte psicográfica es este pensamiento que tenemos que identificar para que nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, lo podamos hacer empático a lo que ellos piensan. Por eso es tan importante llegar a un segmento, porque si no tendría que ver qué piensan muchísimos y eso es muy complejo. Bueno, patrón de compra. Les voy a hacer un ejemplo de mi vida para que se entienda el patrón de compra perfectamente bien y siempre lo hago así porque es la mejor forma de entenderlo. Si pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el patrón de compra de Claudia Sierra? Que no soy la única, que hay muchísima gente con el mismo patrón de compra y yo les enseño esto y les enseño esto y después les enseño, ay Dios, ya me adelanté aquí, esta otra pluma y luego les enseño mi mouse y luego les enseño mi botella, ¿no? ¿Cuál es el patrón de compra de Claudia Sierra? Alguien que me diga, por favor. Bueno, ya está mis topercitos con los que como mis colaciones, mis libretitas, ¿no? A ver, ¿cuál es el patrón de compra de Claudia Sierra, por favor? ¿Quién me dice? O sea, ¿cómo decido mi compra? A ver, Alejandro, ¿viene de ahí? Todo rosa. Exacto. Muy bien, Alex, muy bien. Todo rosa, o sea, todo rosa. Yo puedo ir por la calle o puedo ir en un autoservicio o ver un anaquel y no me importa, bueno, y además aquí ando vestida, ¿no? Todo mi guardarropa es rosa. Yo puedo ir y hay algo que me llama la atención y me regreso y es porque es rosa. Y luego veo, digo yo, ¿lo necesito o no lo necesito? Ay, pudiera necesitarlo y me lo llevo, ¿no? Pero porque lo vi rosa y me enloquece ese color. Bueno, deben de saber que hay un segmento pinky. Existe ese segmento de mercado en el mundo. Sony Vaio, cuando existía, porque ya quitaron las computadoras, para mí fue una tragedia, Sony Vaio sacó la primera computadora rosa al mercado y tuvo una lista de espera para entregar computadoras de hasta 6 meses. O sea, nos anotamos gente y había 6 meses que esperar para que te pudieran surtir porque fue más grande la demanda que la producción que emitieron por primera vez. En verdad, Sony Vaio incrementó en un 16% sus ventas cuando descubrió que un patrón de compra o decisor de compra era el color. Pero no es el único que hay, ese es solamente para ejemplificar. Un color puede ser un decisor de compra, pero hay muchos atributos, como por ejemplo el olor, la funcionalidad,
el precio, la durabilidad. Y aquí empiezan a haber preguntas, creo que en el chat. Les dejo a mi compañero Ernesto Salazar, él les va a apoyar. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo pueden acceder al Dropbox? Que les voy a mandar la liga por conducto de JIR. Los que se registraron tienen sus correos JIR y yo les voy a mandar esa liga para que se inscriban a ese drop, a esa carpeta. Bueno, y entonces el patrón de compra son estos decisores, son diversos atributos que te permiten a ti entender a tu segmento de mercado, o sea, previamente perfilado, ¿qué lo mueve a consumir? ¿Para qué quieres saberlo? Para que ese atributo no falte o busques la manera de que no falte en tu producto o servicio. Patrón de consumo. Una vez que entendimos qué los mueve a consumir, que dicho sea de paso, a mí también me mueve Kitty, ¿no? Todo en mi vida también es Kitty y lo amo desde que tenía 8 años. Entonces tengo muchas cosas de Kitty, voy a ver a clientes bien así como importantes y la gente me dice, ¿no te da pena que vean que...? Y yo digo, o sea, como, ¿por qué me tiene que dar pena? O sea, si así soy y cuál es el problema. Y como yo hay muchas, ¿eh? Kitty tiene un gran éxito en gente de mi edad que vio crecer a esta gatita como marca, ¿no? A Sanrio con sus personajes y que la vio, y que hoy somos grandes, ¿no? Aparentemente grandes de edad, porque de estatura nunca crecí. Y realmente eso nos lleva a decir, esos son decisores que hay que considerar y que hay que observar muy bien. Porque el patrón de consumo ahora tiene que ver con cada cuánto tiempo lo que tú vas a ofertar lo consume la gente o lo consume no la gente, tu segmento de mercado que has perfilado. Cada cuánto tiempo lo consume. Esto es bien importante porque a veces nos damos cuenta de que, oye, ya nadie más compra. Pues no, es que, ¿qué crees? Posiblemente ya te acabaste la cantidad de mercado que estaba dispuesto a comprarte. Claudia, ¿eso puede ser posible? Sí. Hay unas ollas express, para ya no seguir haciendo más goles aquí porque esto se graba y se publica, pero hay una empresa muy famosa de muchos años para nosotras, las mujeres, y ti, esta marca, ¿ok? Quien es viejito como yo sabe a qué jingle me estoy refiriendo, quien no, no importa, pero el tema es que esta marca vendía ya vendía, porque ya dejó de vender, ollas express. Y estas ollas express llegó un punto en que dijeron, ya nadie nos compra, vamos a tener que cerrar la fábrica, esa es una tragedia. Y nos dimos a la tarea de investigar por qué nadie compraba. Bueno, la verdad fue que estas ollas se hicieron para toda la vida. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, resulta que no existía persona ya que no hubiera heredado la olla express y que ya no necesitara comprar. Y las nuevas generaciones, hablo de mi generación, y las nuevas generaciones ya no compran olla express porque les tienen miedo. Dicen que explotan, ¿no? Así ya me las imagino ahí explotando. Pues no, lo más que puede pasar es que luego le pongas bien el tapón y se bote la tapa, pero no explotan. Pero bueno, así dicen, es que explotan. Bueno, pues imagínense que el patrón de consumo lo debieron de haber conocido por anticipado para darse cuenta que iba a llegar un punto en que ya no les iban a comprar más. Por eso es tan importante entender cada cuánto te compran, qué periodicidad de recompra tienen, para que tú entiendas cuál va a ser tu fuente de volumen, tu source of volume, SOV, es esa variable que te dice de dónde obtengo el SOV, pues de saber el patrón de consumo de tu segmento perfilado. El último, para irnos con los demás, ya súper fáciles. El siguiente y último criterio de perfilamiento es la predisposición. Tú tienes que saber por anticipado qué odia el segmento al que has perfilado, qué no le gusta, qué provocaría una barrera de consumo porque le molestaría y ya no volvería a tener ni compra de primera vez ni recompra. Bueno, tú tienes que saber estos elementos por anticipado porque ocurren fenómenos en el mercado como es el churn, CHURN, que es un fenómeno en donde la gente cambia de marca con una facilidad y uno dice, ¿por qué pasa esto? Pues primero, porque no entendiste qué les molestaba por anticipado y quizá incurriste con tu producto o servicio a ese evento y ellos dejaron siquiera de voltearte a ver. O bien, la relación que tienes con tu cliente, que lo vamos a ver en el cuarto componente de Canvas. Pero aquí los elementos importantes es, tú tienes que entender qué cosas les disgusta por anticipado para que tú tomes en consideración antes de que el niño se ahogue. ¿Okay? Que tomes las precauciones pertinentes antes de que tu segmento lo pierdas o que algunos elementos o clientes se vayan. ¿Okay? Deslealtad a las marcas. Muy bien, estos son los 7 criterios. Aquí voy a hacer una pausa para hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Porque esto es lo más importante y por eso es el componente número 1 con el que arranca
el lienzo Canvas, que es el modelaje de un negocio. Esta es la parte más importante. Cuando yo veo cómo perfilan el segmento, yo digo, o sea, esto es tan superficial, esto no. 7 criterios perfectamente perfilados es la forma correcta de cómo identificar las características de tu segmento sin duda alguna de quién es y qué cosas es las que lo van a mover a consumir tu producto o servicio. ¿Dudas hasta aquí? Se vale que desilencien su micrófono, o sea, que activen su micrófono, para que si hay alguna duda de una vez la resolvamos, porque nos vamos con los demás componentes a continuación con mucha más rapidez, porque dependen de todo esto. ¿Dudas? A ver, no sé si no se puedan desilenciar, pero dice, de los patrones de compras, de consumo y predisposición, ¿dónde puedo tomar referencias? Muy buena pregunta, Cintia. Claro, qué padre, ¿no? Ya me dijiste que geográfico, demográfico de INEGI, nivel socioeconómico de AMAI, patrones psicográficos de observación y de la tesis que nos vas a compartir. Patrón de compra y de consumo y predisposición, ¿de dónde fregados lo saco? Muy bien. Patrón de compra y patrón de consumo son elementos que también te lo proporciona el seminario AMAI. Se encargan de entender el consumo de México, de la República Mexicana. Muchas veces lo hacen por zona geográfica, pero sobre todo el patrón de consumo lo hacen por nivel socioeconómico, que esa es la esencia de la AMAI. Pero de ahí encuentras muchas cosas. Dentro del Dropbox, que les quiero compartir con todo gusto, hay unas ligas de muchos, hay cerca de 150 ligas de artículos que hemos rescatado que definen patrones de compra y de consumo de niños, de jóvenes, de niveles socioeconómicos distintos, de regiones o zonas geográficas diferentes, que los hemos ido acomodando a través de los años y que son ligas que están vigentes y que te permiten entender muchos de estos patrones. De igual forma, la predisposición. Entonces van a encontrar en ese drop la clasificación por criterios de perfilamiento y cada carpetita habla de cada criterio con sus herramientas. Algunas de ellas, por ejemplo, el seminario AMAI, hay que investigar si es el último existente, porque aunque hacemos un refresh, es muchísimo el material que tiene esa carpeta compartida. ¿Quedó contestadísima tu pregunta, Cintia? Entonces, de ligas, que tú también puedes encontrar googleando. Muchas Muy gracias. bien. Sí, muchas gracias. Un placer. Pues avancemos entonces y vayan anotando dudas para responderlas al final. Una vez que ya pudimos perfilar el criterio, perdón, perfilar el segmento de mercado, cerramos la parte del componente 1 diciendo, hay que enfocarnos en un grupo de personas que tengan una necesidad en común a los que vamos a satisfacer con nuestros productos o servicios. ¿Por qué que tengan una necesidad común? Porque entre más homogéneo sea el grupo que yo perfile, mucho más fácil es entenderlo. Voy a cerrar este primer componente diciendo, es súper difícil conquistar a muchos hombres o a muchas mujeres. Si yo quisiera conquistar a muchos hombres, es súper complejo porque a uno le gustaría que fuera Darketa, a otro que fuera Pinky, a otro que le gusta ver a los Avengers, pero a otro le gusta ver películas de terror. ¿Ya? Y entonces yo tendría que ser un Frankenstein para poder gustarle a muchos hombres. Es imposible satisfacer a tantos hombres con tantas características distintas. Pues así es el mercado, justo así es. ¿De qué manera quiero yo conquistar al mercado si ese mercado tiene, estoy no perfilando y tiene características tan heterogéneas? ¿Cómo es que yo mi producto o servicio lo voy a convertir en un Frankenstein para que pueda satisfacer a todo el mundo? Eso es imposible. Tengo que tener un producto perfectamente bien diseñado de acuerdo a la satisfacción de necesidades de un segmento definido. Ya lo conquisté, pues entonces ya con mi marca súper conocida y ya habiendo hecho branding en el mercado, branding es penetración de mi marca, conocimiento de marca, recordación de marca, ya que hice todo eso, pues por supuesto que ya puedo empezar a conquistar a quien yo quiera. ¿Por qué? Porque ya soy famosa, ya los hombres pueden sentir atracción porque ahora soy como, no, yo la aspiracional del mundo, o sea, bueno. Digo, eso no es mi caso, pero a lo que voy es, eso es lo que ocurre con el mercado. Es un ejemplo nada más para hacerlo consciente. Muy bien.